por la gentileza de esta invitación y así a todos los presentes por su participación y apoyo a la gestión fitosanitaria aquí de Ecuador. Yo espero que esta intervención en la cual me voy a tomar el derecho de adelantar lo más posible con vista a ver si podemos tener algún debate, que es para mí lo más importante de un evento científico, es todo lo que sale después de estas presentaciones, estas exposiciones. Esto enriquece mucho al público, nos enriquece a todos y todos aprendemos. Yo he traído un tema que está relacionado con la gestión que hoy hacemos todos los fitosanitarios que nos hemos montado en un mismo carril, de modo de darle un cambio total a la fitosanidad, que todavía para muchos lugares podemos compararla como una fitosanidad de bomberos, donde todavía lo que vamos es a apagar fuego si aparece un brote de plaga y no nos dedicamos a estudiar un poco las causas por las que estas plagas aparecen. Entonces, realmente este es el tema que nosotros queremos abordar. Yo, si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes el material que traigo. Eso es. Por favor, me dicen si las imágenes se están viendo. Adelante, doctor. Sí, ok. Bueno, nosotros hemos empezado a trabajar a partir del llamado de la declaración de Selingué en Mali 2007 sobre el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Un tema que nos ha puesto a todos en un reto, realmente es un gran reto cumplir con estas cuestiones. Nosotros realmente al cierre de este milenio hemos hecho un balance de qué hemos avanzado, qué retos todavía nos quedan por perseguir y realmente son muchas las cosas que tenemos nosotros que cambiar en el sector agrario para ponernos a tono con la agricultura que hace falta desarrollar y con la cantidad de bocas que debemos de alimentar. Ya se está hablando en el año 2050 de unos 10.000 millones de habitantes. Hay quien dice que es 9,5. Bueno, está por ahí. Lo cual es un gran reto porque los suelos no siguen creciendo, todo lo contrario, se están erosionando, deteriorando. Las construcciones van tomando gran parte de estos suelos arables y entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Para esa cuestión que estamos nosotros trabajando, primero en cada zona donde ya hemos ido llevando parte de un proyecto en el que hemos aglutinado o queremos introducir todas estas estrategias que son un poco de avanzada. Es un equipo que hemos ido formando, empezando por los países caribeños, que nos hemos ido sumando un grupo de instituciones y de universidades para trabajar, ir dando un vuelco en esta región, una región de las más atrasadas del mundo en el tema agropecuario. Pero siempre tendríamos que tener en cuenta ese abanico tan importante que tiene la agricultura. Nosotros sabemos que hoy subsiste una cantidad enorme de vertientes de la agricultura que nosotros pretendemos que la mejor opción es
tratar de ver cómo todas estas agriculturas, sobre todo esa agricultura de precisión, que es extremadamente costosa para nosotros desarrollar y poder alimentar esa cantidad de seres humanos, ir aglutinando todo eso y convertirlo todo en una agricultura sostenible. Pero esa agricultura sostenible tiene grandes retos, grandes baches que hoy hemos estado viendo. Todavía hablamos de una agricultura sostenible y en cierta medida nos engañamos cuando nosotros todavía decimos que estamos en un ambiente amigable y estamos haciendo un uso excesivo todavía de plaguicidas. Entonces, sobre esa base es que llevamos alrededor de casi 40 años trabajando un equipo importante, como yo les decía, en determinadas regiones, que es la que voy a mostrar ahora. O sea, ahí nosotros mostramos desde cuándo iniciamos. Esto es por etapa, todavía estamos en una etapa de que no ha terminado el proyecto. Se han ido incorporando nuevas regiones hemisféricas. Hoy estamos aquí en Ecuador y Ecuador se ha montado en este carril también. Hoy la universidad a la que pertenezco, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, está liderando una serie de proyectos conjuntamente con la Universidad de Oriente de Cuba. Y entonces hemos estado trabajando en diferentes macizos, diferentes zonas, con los cultivos más importantes como café, cacao, banano, plátano y algunos otros, sobre todo, acorde a los intereses muy particulares de cada región. Ya les decía, ahí nosotros mostramos quiénes son de los principales participantes. Hoy se ha ido sumando una gama importante de universidades ecuatorianas, de otras regiones españolas, también hay un instituto de Montpellier de agroquímica, de suelo y agroquímica de Montpellier, que es un aliado importantísimo para nosotros y nos está apoyando en nuestras investigaciones. Bueno, ¿qué elementos nosotros hemos concebido y se implementan a través de este proyecto? Primero, una capacitación, una fuerte capacitación. Todo lo que nosotros pretendemos en programas de manejo de cultivos, manejo de plagas, etcétera, lleva una capacitación, una fuerte capacitación. Eso lo estamos materializando desde nuestras propias universidades. Nosotros estamos preparando a nuestros futuros ingenieros con vista a que sean líderes posteriores a introducir los manejos integrados de plagas, a dar respuesta a todas las cosas que nosotros hacia atrás no hemos podido hacer. Bueno, introduciendo tecnologías nuevas y respetando las tecnologías ancestrales si son compatibles. O sea, hemos tratado de compatibilizar todas estas tecnologías ancestrales con todo lo nuevo, con el afán de desarrollar nuestra agricultura y proponer estos cambios importantes en la fitosanidad del siglo XXI. Por supuesto que no se puede escapar las regulaciones legales como las regulaciones de la cuarentena vegetal, que se impone tener en cuenta porque sabemos todos los riesgos que ocurren con el manejo de determinados plagas exóticas, determinados organismos cuarentenados, cuando arriban a un país, todas las medidas y todas las regulaciones que deben de tomarse. Eso forma parte del primer eslabón en la fitosanidad, llámese en cualquier estatus. Entonces, esa capacitación, todo lo que hagamos ya hoy en materia de capacitación fitosanitaria, ha tenido que tener un vuelco, un cambio enorme. Nosotros ya no es aquello de que nos sentamos y decimos por aquí. Tenemos que convertirnos en líderes que pregonamos nuestros resultados a través de debate, a través de la conquista tecnológica, a través de que participen todos los productores como un investigador más. No podemos pensar en que nosotros vamos a ir a un lugar e introducir y obligar que una tecnología se imponga. Para ello, nosotros tenemos que ir cambiando las mentes, por ejemplo, de tecnologías para insumos externos a tecnologías para insumos endógenos. O sea, tenemos que pensar fundamentalmente en utilizar los recursos naturales que tiene cada agroecosistema. De tecnologías para controlar en tecnologías para prevenir.
de tecnologías de servicios técnicos en tecnología de autogestión del agricultor. Hay que convertir a ese agricultor en un gestor de tecnología también, en un innovador. Y para eso es que estamos preparando a nuestro personal técnico, capacitando a nuestros futuros agrónomos en este principio, sobre esta base. ¿Cómo esto lo hemos ido logrando? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se debe de lograr? Primero tenemos que tener una voluntad política, si no nada marcha. Hay que partir por ahí. Hay que convencer a los líderes de cada nación de la importancia de estas temáticas y de estas problemáticas. Por supuesto, disposición empresarial, porque nosotros no vamos a ir a ejecutar estas cosas. Lo que vamos a servir de facilitadores en que estas tecnologías se impongan. Y por supuesto, de condiciones financieras. Condiciones financieras que hemos ido buscando a través de los propios proyectos que se autofinancian, a través de ONG, a través de muchas vías, hasta también del Estado, o sea, la parte privada o empresarial ha apoyado también con recursos financieros. Las universidades, bueno, pues por supuesto, aportando sus conocimientos técnicos aunada a las consideraciones ambientales y aplicando toda esa educación general desde que nos hemos ido formando como agrónomos, como ambientalistas, como biólogos, como químicos en cada una de nuestras respectivas materias. Y por supuesto, la continuidad de los procesos. Ese es un problema. Nosotros, los caribeños, vivimos a veces de embullo y todo es muy lindo, pero cuando ya vemos que esto empieza a marchar, ahí lo abandonamos o aparece otra cosa y entonces no hay una continuidad de los procesos. No cerramos un ciclo, que es lo más importante de una investigación científica. ¿Cuál es el know-how tecnológico que hemos intentado ir introduciendo o extendiendo en cada uno de estos escenarios? Hemos estado trabajando en 5 grandes vertientes en darle un cambio a los sistemas de diagnóstico. Acabamos de escuchar ahora una conferencia magistral que aborda mucho este problema, que utiliza el tema del Fusarium raza 4, tan dañino, productor de la conocida mal de Panamá. Pero miren a dónde hay que llegar, qué tecnología de diagnóstico ya hay que empezar a aplicar o ya se aplican para poder trabajar estos diagnósticos, estos sistemas de diagnóstico. Nosotros estamos trabajando también en sistemas de alerta y de predicción y por supuesto un plato fuerte es la aplicación de la biotecnología, la ingeniería genética y la biología molecular, no solo en los sistemas de diagnóstico, sino en las aplicaciones prácticas en la producción de bioproductos de diferentes índoles. Hoy trabajamos en un tema muy novedoso. Todavía mucho por hacer en el tema de la inmunidad en plantas. ¿Cuál es lo que perseguimos? Que las plantas de por sí, ellas inicien su protección y nosotros colaboramos con su protección. Cambiar de que el hombre las proteja 100%. Empezar con que sean las propias plantas las que inicien su defensa y nosotros apoyar con las herramientas tan sólidas que hoy se disponen. Y cerrar todo esto en lo que llamaríamos un manejo del agroecosistema. Ya no digamos manejo de plagas, manejo de cultivos. Ya hoy estamos en un tono de decir manejo del agroecosistema. En el agroecosistema está todo. Están los bioreguladores, están los cultivos, están las plagas, estamos nosotros en los agroecosistemas, están las viviendas, está ese ambiente que puede convertirse en un ambiente turístico, puede ser un renglón importante para comercializar, un renglón también aledaño a todo este tema agropecuario. Por supuesto, todo esto tiene diferentes ejes temáticos. Un primer eje temático está relacionado precisamente con el diagnóstico de plagas. Estamos trabajando utilizando todo lo novedoso hoy que aparece de procesamiento de imágenes con microscopía computarizada, con métodos físico-químico y de biología molecular adaptado a estas cosas. O sea, ya hay un complejo de métodos
procedimientos y herramientas para el diagnóstico de plagas. Eso va un poco más allá. Hay hoy herramienta importantísima que ya ni se parece a lo que nosotros hacíamos en un laboratorio en el tema de diagnóstico. Y entonces el otro tema importantísimo es la predicción de plagas por modelación matemática, o sea, tener leyes, ecuaciones que nos permitan predecir cómo se está desarrollando, cómo evoluciona una determinada plaga, en qué momento va a ser pico, cuando ella podemos pensar que ya va a dejar de ser peligroso para nosotros. Y por estos métodos, por este medio, nosotros podemos preparar con más antelación nuestros medios de combate, con más eficiencia y no corriendo como lo que todavía hacemos hoy, como si fuéramos bomberos, que aparece un fuego y salimos corriendo en busca de las cosas. Entonces no aparece el plaguicida o la máquina está rota o no aparece tal cosa más cual cosa, y es así. Eso ocurre donde quiera. Entonces, cuando ya nosotros organicemos este sistema de trabajo altamente científico, ya sí podemos hablar de una fitosanidad científica basada en predicciones de plagas. Estas predicciones nos van a permitir hacer estudios de epifitia, que es tan importante. Bueno, ahí muestro todo lo como nosotros pretendemos aglutinar todas estas técnicas de laboratorio, la microbiología, las técnicas instrumentales, los diferentes métodos de electroforesis y de cromatografía en sus diferentes versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿en qué cosa estamos aplicando estos diagnósticos por procesamiento de imágenes? En la identificación, clasificación taxonómica de insectos, a través de, entre ellas, estoy poniendo algunos ejemplos para no agotar, entre ellas podemos hablar de la venación de alas y élitros de los insectos, o sea, a través de procesar imágenes muy completas de las diferentes fases, parte de un insecto. Morfología, coloración de colonias bacterianas, test bioquímico, morfología de micelios, talos, hifas y cuerpos fructíferos de los hongos, corte perianal de nematodos. Todo eso nos ayuda a hacer un diagnóstico primero presuntivo y después confirmativo cuando necesitemos confirmar a través de determinadas herramientas mucho más poderosas. Ahí tenemos una de las micorrizas con las que nosotros estamos trabajando. Tenemos hoy en estos momentos un banco de micorrizas de 18 especies del género Glomo. Nosotros siempre hemos sido abiertos en intercambiarnos, o sea, nuestra universidad está abierta a intercambio científico con otras instituciones, sobre todo ecuatorianas, nuestras hermanas universidades ecuatorianas, muchas muy poderosas en algunos recursos, pero podemos de todas formas siempre aportar algo en el tema este del diagnóstico, de la clasificación de organismos nocivos, y en el tema este de micorriza, en facilitar alguna cepa que les interese a los científicos de esas entidades, igual que del mundo entero. Esta es una conferencia que luego se transmite al mundo, y entonces, bueno, esta convocatoria no es solo para Ecuador, es abierta al mundo. Entonces, en el tema de las predicciones, estamos trabajando con predicciones múltiples, multipropósitos, a través de factores abióticos, de factores bióticos, estudiando la dinámica poblacional de las plagas, las epifitias de las enfermedades y los registros históricos de evolución de plagas de muchos años. Mientras más años tienen esos registros, más valor tienen desde el punto de vista de categoría para poder tener una buena predicción. Ahí yo muestro a modo de ejemplo, hemos estado trabajando con diferentes cultivos, los agentes más importantes. Por ejemplo, por poner algo, ahí tenemos en el caso del café, minador de la hoja, la roya y la broca. Y entonces ahí mostramos cómo los principales factores varían. Para eso hay que hacer estudios muy sólidos de correlación, regresión, determinar primero cuál es la correlación entre estos factores que mencioné anteriormente y la aparición de epifitia y la aparición de estas plagas, y posteriormente los estudios de correlación nos permitirán obtener las leyes biológicas que definen el comportamiento en sí global de estos agentes.
Ahí tenemos, por ejemplo, la roya del café en Cuba. Es un estudio que tenemos de muchos años, cómo se comporta la roya del café, que es bastante coincidente en toda la zona caribeña donde hemos trabajado, desplazándose a lo mejor un poquito el pico hacia una zona u otra, en dependencia, por ejemplo, de temperaturas. Recordemos que en esta zona del Caribe los ciclones avanzan y sobre cómo ellos van llegando y van avanzando y se van moviendo, también perturban un poco el comportamiento de estas curvas. Ahí tenemos en el caso de la broca. Bueno, esto también nos permite poder precisar con qué enfrentamos cada etapa fenológica del café. Esta es la broca del café, exclusiva del café. Y poder determinar qué estrategia de manejo, tanto química como biológica, sería la adecuada para enfrentar una de sus principales plagas, en este caso la broca. Este otro eje temático para nosotros el más importante, donde le estamos dedicando más tiempo, más recursos. No es que todo está resuelto, nos falta mucho por hacer. Nosotros yo estoy aprovechando este escenario también con los colegas de CIDE para que ellos nos sigan ayudando en esa relación que tienen con Bolivia y otras instituciones, otros países, en cómo nuestro proyecto, un proyecto que hablaré un poquito a continuación, muy relacionada exclusivamente con la producción de medios biológicos, pero medios biológicos artesanales, medios biológicos más asequibles a ese productor, a ese campesino, sin esas grandes instalaciones como yo voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, ya hay muchos resultados importantes de la contribución de la lucha biológica a la fitosanidad. Eso es innegable. Y por eso es que esta constituye una de las partes para nosotros del proyecto más importante a la que le estamos dedicando más tiempo. Uno, ahí mostramos, primero, la lucha biológica natural, esos enemigos naturales que Dios nos pone en la finca, en el campo, esos que están en la naturaleza viva, eso, que no nos cuesta comprarlos, que están ahí, están dotados. Nosotros lo que tenemos es que aprender a reconocerlos, diagnosticarlos, conocerlos bien, conservarlos y lograr que proliferen sus poblaciones. Eso lo se puede hacer perfectamente y es parte de lo que estamos demostrando con el ejército de estudiantes que tenemos. Cómo nosotros reconocemos los principales insectos benéficos o entomófagos, bien depredadores, bien parasitoides, cómo los podemos mover en una finca, cómo colonizamos, cómo inoculamos un área y cómo los conservamos y los protegemos. ¿Qué hace falta en una finca para que esos bioreguladores se mantengan, no emigren y estén contentos o ayuden al control natural de nuestras principales plagas? Bueno, eso es un insectario. Nosotros estamos desarrollando insectarios en algunas zonas muy rústicos, como ustedes están viendo. En su interior, ese es el exterior, su interior es el interior de ese o uno similar. Y ahí estamos trabajando con una gama importante de entomófagos, tanto depredadores como parasitoides, ácaros e insectos que también nos están haciendo de mucha gran utilidad. Le damos prioridad a eso para a continuación entonces trabajar con los entomopatógenos, o sea, ya la propia lucha biotecnológica como tal, el uso de bioplaguicidas, el uso de bioproductos con una nueva alternativa, o sea, ya no es producir por producir. Primero, ¿qué quiero obtener? Y en eso nos han enseñado unos científicos antiguos soviéticos que hoy residen en Estados Unidos, Gupta y colaboradores en la Universidad Cornell University. Yo tuve la posibilidad de intercambiar en algunas oportunidades con esos colegas y en el año 1991 ellos determinaron las micotoxinas de Boveria baciana y de una innumerable cantidad de entomopatógenos fungosos. Y entonces eso ha abierto una nueva puerta, porque estas micotoxinas ayudan también o ayudan a la parte del control de estos insectos. Se suman a las estructuras reproductivas de estos organismos y estas micotoxinas terminan dando un final feliz en el control de estas plagas.
Para ello, ¿qué materias primas necesitamos si yo quiero obtener más cual cosa? Y eso es importante, es cómo ir de esta estructura, que eso es lo que pudiéramos ver bajo un microscopio, esa es la estructura de un hongo, pero ese hongo, cómo yo lo reproduzco aquí, cómo fermento, cómo obtengo esa masa de micelio, de micotoxina, etcétera, y después cómo yo puedo llevar eso a comercializar a través de un buen envase, etcétera. Esa es la parte que todavía a nosotros nos falta, ni pensar en eso, ni soñar, aunque soñar es bueno, pero todavía ni pensar, eso nos lleva. Nosotros estamos en esta primera parte, en cómo nosotros desarrollamos tecnología un poco más barata, tanto en fase sólida como líquida, para obtener los bioproductos plaguicidas que más necesitamos, entre ellos Bacillus thuringiensis, que hoy hay aproximadamente 26 nuevas cepas atenido a los genes CRI. Tenemos Boveria baciana, es también un hongo importantísimo, y otros muchos más que no voy a estar dando lectura, pero forman parte de nuestros intereses por desarrollar un laboratorio que produzca la inmensa cantidad de estos bioproductos, sobre todo los más necesarios. En estos momentos, nosotros no podemos hablar de que estamos haciendo producciones, estamos desarrollando tecnologías baratas que podamos ofertar esas tecnologías a nuestros productores. Entonces, bueno, esta es por donde empezó esta era de esta generación de la producción de medios biológicos en Cuba, que fue pionera en estas modalidades. Esto es lo que le llamamos centros reproductores de entomófagos o entomopatógenos. De ahí se pasó a plantas industriales. Hoy hay 4 grandes plantas industriales de plaguicidas. Esa es una élite. Esta es la planta de Matanza, excelente. Los que han estado en Matanza, Varadero, han podido pasar cerca de estas instalaciones. Y bueno, hoy la parte de la lucha biológica va más allá. Ya no es solo trabajar con ese producto bruto que obtenemos del fermentador, sino en extraer conidia. Eso hace que nos tupe menos boquilla, que sea menos el peso que hay que mover, que hay que transportar, pero con mayor efectividad, porque ya esa conidia es el ingrediente activo como tal del medio biológico. Ya se está trabajando en extraer conidia y en hacer aplicaciones a base de conidia, sobre todo las aplicaciones aéreas, mucho mejor. Hoy ya se utilizan drones en esto, con esta finalidad. Eso es el complemento de esta tecnología. Entonces, bueno, ahí yo le estoy mostrando porque todo eso es maravilloso, pero el proyecto que nosotros estamos montando, al que le estamos llamando así de Ecuador, que se monte con nosotros en ayudarnos, es este. Ese es mi laboratorio, mi bioplanta piloto, muy modesta. Eso fue una instalación abandonada que existía. Nosotros la hemos ido rehabilitando poco a poco, con los recursos mínimos indispensables. Los estudiantes de las carreras terminales o de la sustentación de sus tesis son los obreros calificados que tenemos, son los que al final van a ser los productores de estos medios a nivel de empresas públicas o privadas. Y entonces esa es nuestra pequeña bioplanta productora de bioplaguicidas, y ahí aledaña tenemos nuestras instalaciones de oficinas, etcétera. Pero no quise abusar con muchas imágenes, pero no sé si se percatarán que al lado hay unos colegas, unos estudiantes trabajando. Ahí hay unas cuantas hectáreas, y en esas hectáreas tenemos un polígono de prueba, o sea que los productos biológicos que salen de esa instalación, nosotros tenemos los cultivos para hacer las pruebas en las diferentes plagas que normalmente inciden. Y entonces podemos determinar la efectividad biológica de estas producciones e ir mejorando las tecnologías, ir viendo qué va faltando, qué debemos de agregar, qué aditivo es importante que va a elevar la efectividad de esos bioproductos. Bueno, ahí tenemos una de las producciones en fase sólida, colega. Los que somos ecuatorianos nos percataremos que estos son tarrinas. Son tarrinas. En esas tarrinas nuestros comedores, nuestros restaurantes venden alimentos. Bueno, ahí tenemos una producción de un hongo muy importante que tiene una demanda grande.
que es tricoderma. Tricoderma en nuestro caso estamos trabajando con 7 especies, pero fundamentalmente con Tricoderma harzianum, que es la que se ha convertido en el caballito de batalla, Tricoderma harzianum. Ahí estamos mostrando cómo hacemos estas producciones sólidas. Bueno, ahí tenemos también producciones líquidas de Bacillus thuringiensis. Nos hemos concentrado en 3 cepas de Bacillus thuringiensis, controladoras de coleópteros, de ácaros, de nemátodos y por supuesto de lepidópteros. Ahí mostramos algunos resultados de qué pasa después que hemos asperjado Boveria bassiana, en este caso el picudo negro del plátano, Cosmopolites sordidus. Bueno, cómo la Boveria loga, esta Boveria que hemos nosotros producido en nuestras instalaciones, dan un resultado excelente. Logramos combatir un porciento elevadísimo, casi un 80% de picudos que están presentes en una plantación, y ahí ya tenemos como el insecto está colonizado por estas esporas, estas conidias de Boveria bassiana que salen, y de ahí ella misma a través del viento puede esparcirse. Ahí tenemos un tricoderma nuestro, producciones de tricoderma con excelente calidad. Y bueno, estamos trabajando también en el tema de trampas con feromonas. O sea, en lugar de caminar a buscar las plagas, nosotros estamos logrando que las plagas vengan a nosotros como atraídas por estas hormonas sexuales conocidas como feromonas, con diferentes tipos de trampas. Muchas de ellas las hemos inventado nosotros, las hemos modelos de nuestras trampas propias. También los principios de estas feromonas, algunas han sido producidas a través de macerado del cuerpo, de élitros, de los órganos sexuales de diferentes insectos, bien de hembra o de macho, según sea el caso. Trabajamos también con el tema, o introducimos también el tema de los aleloquímicos, y dentro de ello muy importante la fitoalexina, buscando mecanismos de que las plantas se autoprotejan. Este es un tema hoy muy novedoso. Realmente hay que decir que ha sido a partir del año 1991 que ha cogido un boom el tema de la fitoalexina y de la autodefensa de las plantas. Hace unos años atrás, hablar de que las plantas tenían inmunidad era una barbaridad. Éramos unos burros diciendo semejantes cosas. Sin embargo, ya se ha demostrado fehacientemente que esto es un tema que camina, un tema que lo que hay es que investigar mucho. Todavía hay muchas cosas por hacer en esta temática. Bueno, las micorrizas. No podemos hablar tampoco de un desarrollo sostenible si no hacemos uso de micorrizas. Hay muchas micorrizas. Al inicio le hablé, nosotros tenemos en estos momentos un banco de micorrizas con 18 especies. Han tenido altas y bajas, se han deteriorado, volvemos a rescatarlas, y así, eso es la vida. Estas situaciones, nosotros sabemos que estas micorrizas no podemos desarrollarla en un laboratorio, hay que desarrollarla en canaletas, en campo, hay que micorrizar en condiciones naturales. Cuando vienen estos fuertes inviernos, nos deterioran nuestras bancadas de micorriza, y por ahí no sufrir ni llorar y volver a empezar de nuevo. Entonces, todo esto, este tema de las micorrizas y del propio tricoderma que hablé anteriormente, lo estamos utilizando para inducir fitoalexina. O sea, hasta ahora los científicos hablan de inducción de mecanismos de resistencia cuando las plantas sufren enfermedad por determinados fitopatógenos, y entonces se inducen estos elicitores. Pero nosotros vamos un poco más allá. Si tenemos que esperar que las plantas se enfermen para que ellas se autodefiendan, pues entonces es un tema bastante todavía peligroso y bastante poco probable de que esto dé resultado. ¿Qué estamos haciendo? Con las propias micorrizas y con tricoderma estamos trabajando, induciendo mecanismos de resistencia, resultados que muy breve, yo después tengo algunos resultados que los presentaré muy rápido. No puedo abundar mucho en esto porque esto es parte del know-how de un proyecto de investigación, es parte del resultado aún restringido, y no puedo comprometer los resultados de una investigación que deberán de presentarse aproximadamente en el año, el próximo año 2023, si Dios quiere. Entonces,
hablaba del manejo de agroecosistemas, o sea, ya no ni de plaga ni de cultivo, sino de todo el agroecosistema. Para ello, bueno, pues implementar estrategias de MIP en los diferentes cultivos que conformen a ese agroecosistema, trabajar también con técnicas de fitorremediación de suelos salinos, contaminados por agroquímicos, por agrotóxicos, por el vertimiento de residuos agroindustriales, como es el caso de la despulpadora de café, de cacao, que por lo general están insertados en estos agroecosistemas y vierten a los ríos y a las cuencas hidrográficas que les circundan. Y por último, de la minería, algo horrible aquí en Ecuador, las cosas que están pasando con la minería ilegal, la contaminación de ríos y demás. Pienso que estos resultados puedan ser un modesto aporte a resolver o a minimizar, esto no es que se resuelva, a minimizar, a contribuir en reducir el impacto de la minería en estas zonas, sobre todo de la Amazonía, de la sierra, etcétera. También la conservación de agua y suelo. Nosotros hoy sabemos el problema del tema agua que va a ser el tema número 1 de las próximas guerras, ya no tanto del petróleo, sino del agua. Y en eso ya tenemos que estar preparados. ¿Cómo conservar, cómo ayudar a prevenir que se contaminen más nuestras aguas y nuestros suelos? Entonces, bueno, ahí muestro una imagen en la que pretendemos resumir todo esto de los agroecosistemas, de la protección de los agroecosistemas. Y bueno, ahí les muestro ahora unos pequeñitos resultados. Nosotros hemos trabajado con 3 micorrizas, esas que están ahí, todas del género Brom, Intrarradis, fasciculata y moseata. Hemos trabajado con 5 cultivos, 2 hortícolas, tomate y pimiento, banano, papaya y piña. Y los resultados son excepcionales. Ahí mostramos diferentes enfermedades, por ejemplo, los tizones, la alternaria tanto solani como alternata en tomate, las antranosias en pimiento, en el banano la cigatoca negra, que es, por favor, es algo que no hay modo de que nosotros bajemos, reduzcamos las poblaciones de cigatoca negra. En el caso de la papaya, el complejo vírico que azota la papaya, que es enorme. Y en el caso de la piña, las pudriciones producidas por fitóctora. Sin embargo, obsérvese, la columna azul es el testigo y en todos los casos hay un resultado positivo, mayor o menor. Por ejemplo, en los cultivos hortícolas es menor porque, lógico, las micorrizas en estos cultivos de ciclo tan corto no llega a tener toda su potencialidad, no llega a aportar todo lo que es capaz de hacer las micorrizas. Sin embargo, en los cultivos perennes sí hay resultados interesantes, muy interesante y muy excepcional. Lo verás más adelante en estas que voy a poner. Bueno, observen ahí el testigo y las 3 micorrizas. El caballito de batalla es la intrarradia, en la que nos hemos ido cazando por los resultados tan excelentes. Esos resultados es índice de infectación, ese por ciento, al 5% de significación, ese análisis. Obsérvese, intrarradia es la mejor de las micorrizas de las 3 que estamos trabajando, pero todas compiten con el testigo. Ahí tenemos también, en el caso ahí están los cultivos, tomate, pimiento, plátano, papaya y piña. La barra azul es el testigo y la que tiene al lado es protegida con un promedio del comportamiento de las 3 micorrizas. Observen qué resultado tan interesante, sobre todo en los 3 cultivos permanentes. Bueno, ahí muestro un resultado que a nosotros los investigadores nos sorprendió. Banano y plátano, 51%, eso es 51% de efectividad. O sea, realmente la respuesta ante cigatoca negra es asombrosa, asombrosa. Los resultados que hoy tenemos, que todavía queda mucho por hacer, a lo mejor
cuántos tratamientos habría que hacer, cuánto fortalecer a esa micorriza, estudiar si ella ha ido desapareciendo del suelo, las condiciones adversas que están afectando su efectividad, etcétera. Todo eso son muchos. Tenemos por delante un universo de cosas por hacer. Entonces, otro tema en el que estamos trabajando es la fitorremediación, ya con algunos resultados. Nosotros también estamos trabajando esa simbiosis de las micorrizas con bacterias rizosféricas surfactantes, que la inoculamos a plantas que se conforman como setos antierosivos, que los plantamos cercanos a las cuencas hidrográficas, con vista que se conformen como filtros ecológicos, como trampas para atrapar estos contaminantes de agroquímicos, de agrotóxicos, de minerales, y no vayan a contaminar nuestras cuencas hidrográficas. Hay resultados muy interesantes. O sea, en la diapositiva anterior lo que muestro es ese filtro ecológico está constituido de esos componentes que se muestran en la transparencia, y entonces realmente es hacer eso en los bordes, en paralelo a las cuencas hidrográficas a 10 metros, pues nosotros sembramos una franja de plantas que se convierten como plantas trampa. Estas trampas ayudan a evitar que las cuencas hidrográficas se contaminen con los arrastres producidos por las aguas, etcétera, etcétera, los efluentes contaminados de plaguicidas, de la minería, de agroquímicos, etcétera. Ahí mostramos el comportamiento de la curva cinética de muchos de estos agrotóxicos, y por supuesto, finalmente estamos trabajando con mucha fuerza en el tema de la contaminación por la minería. Eso es minas del cobre, los que han estado en Cuba fundamentalmente en la famosa iglesia del cobre, la patrona de Cuba, está pegadita ahí, eso pertenece al cobre, eso es del cobre. Ahí está unas minas abiertas, pero de esos ríos se abastece la zona industrial de la ciudad de Santiago de Cuba, que hoy tiene más de 5 millones de habitantes. Y entonces estamos trabajando es la tesis de doctorado de una profesora de la Universidad de Oriente, que estamos trabajando con ella, guiarle su tesis para cómo descontaminar, cómo evitar que llegue la menor cantidad posible de minerales contaminantes de la minería a estas reservas, a estas presas donde se guarda agua para la industria santiaguera. Hemos estado utilizando entre las plantas naturales de allí para descontaminar el marabú, es esa especie que aparece ahí, con resultados muy interesantes. Es una leguminosa formadora de suelo. Es verdad que es espinosa y tiene sus peligros, pero nos está resultando muy, muy interesante, y de ahí hemos aislado bacterias rizosféricas muy interesantes y micorrizas también. Entonces, de este marabú, bueno, en Cuba hoy se desarrolla una industria del carbón utilizando el propio marabú. Estas grandes plantaciones pues se aprovechan, ellas ayudan a fitomejorar los suelos, a fitorremediar los suelos, y al final la utilizamos una industria del carbón o del mueble, porque del marabú se producen muebles muy lindos que no quise traer aquí porque simple y llanamente me extendía demasiado. Bueno, con esto, por favor, yo les agradezco la atención a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, pues por favor, déjame ponerme para mirarle las caras.